Saludos otra vez, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. La vida cristiana es absolutamente algo sobrenatural, algo totalmente del cielo, porque no se puede explicar que pecadores como nosotros, que aunque ya hemos sido justificados y santificados, y aunque ya tenemos al Espíritu de Dios, aún tenemos la presencia del pecado en nuestra vida, resulta totalmente imposible que podamos vivir la vida cristiana tal como el Señor nos ha mandado en su palabra. Esto no es posible. Sencillamente porque, como dice el apóstol Pablo, nos encontramos con ese muro infranqueable de la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos malvados, nuestro corazón corrompido, una y otra vez busca el pecado. Y es por eso que dice el apóstol Pablo, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Somos totalmente incapaces. Es por esto que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, dice a los filipenses, cuya comunión en el Evangelio está reconociendo, que el que comenzó en vosotros, ¿quién comenzó en vosotros? La obra, Dios, ¿no? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está orando con gozo por los filipenses, está dando gracias por ellos y está teniendo consuelo y fortaleza en esta gran realidad. Dios, que empezó en vosotros la buena obra, la va a completar para el día de Jesucristo. Es algo que Dios va a hacer en vosotros. La vida cristiana, por lo tanto, no se basa en el esfuerzo, no se basa en nuestra buena voluntad, nuestra buena disposición, nuestra gran sabiduría o nuestras buenas actitudes. No, se trata de una obra de Dios en nosotros. Ahora bien, pudiera parecer que al decir esto estamos diciendo que nosotros no tenemos nada que hacer, que una vez que hemos sido justificados por medio de la fe, entonces no tenemos nada más que hacer sino rendirnos a Dios y ser completamente pasivos. Esto tampoco es lo que enseña la Biblia, porque cuando nosotros contemplamos lo que dice el apóstol Pablo más adelante en Filipenses capítulo 2, leemos en el versículo 12 lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. La vida cristiana consiste en cambiar, en que haya cambios en nosotros, que podamos ser transformados. Esos cambios tienen que ver con dejar el pecado más y más y tomarlo de Cristo más y más. Reflejar a Cristo, representar a Cristo, expresar a Cristo, parecernos a Cristo, llevar la fragancia de Cristo y desechar todo aquello que tiene que ver con nuestro carácter pecaminoso, nuestras palabras pecaminosas, nuestras actitudes, sentimientos y obras totalmente contrarias a la voluntad de Dios. De eso se trata la vida cristiana. Pero es algo totalmente sobrenatural, porque con el nuevo corazón que Dios nos ha dado, sí deseamos y sí queremos luchar por cambiar, pero ese cambio solamente lo puede llevar a cabo Dios. Es Él el que pone el querer, desear, y el hacer, el poder, para cambiar. Es por la obra del Espíritu Santo que nosotros, contemplando a Cristo con cara descubierta, contemplando su gloria, somos transformados también por medio de la fe para ser semejantes a Él. Y esto es lo que habla el apóstol Pablo de ocuparse en la salvación. Es decir, nosotros debemos estar creyendo en Cristo y a la vez recibiendo de Él su poder para luchar hasta la muerte contra el pecado, a luchar contra nuestro pecado y vencerlo con el poder que Dios nos da. Pero así, aún así, todo es de gracia. Y hay una parte nuestra, claro que sí, pero todo eso está movido por la gracia de Dios de principio a fin. Y todo eso solamente es posible por medio de la fe de principio a fin, porque el Evangelio, la vida cristiana, la salvación, todo lo que proviene, viene de Dios. O sea, todo lo espiritual viene de Dios. Toda buena obra y todo don perfecto proviene de Él. Y por lo tanto, si estamos pensando en que vamos a poder vivir nuestra vida cristiana, vamos a chocarnos una y otra vez con la realidad. Pensemos por un momento en esto. Imagina que
estás pensando en que realmente no tienes el amor verdadero por tus semejantes. Y entonces te esfuerzas en orar a Dios y buscas la manera de orar por tus semejantes, pero luego te encuentras con alguien que te ha hecho daño, luego te encuentras con alguien que te cae fatal, con alguien que te ha dañado, con alguien que te ha causado algún dolor, y entonces te das cuenta de que tu amor por el prójimo se ha caído, que tus anhelos de querer amar al prójimo, cuando llega esa persona que no te agrada, entonces eres incapaz de amarle, sino más bien de despreciarle. Más bien tienes odio, celos y rencor y ánimo de venganza y amargura contra esa persona. Y entonces, ¿dónde queda tu disposición o mi disposición a amar al prójimo? Claro, nos encontramos una y otra vez con que nosotros no podemos vivir la vida cristiana de ninguna manera. Pero eso no elude nuestra responsabilidad. Y es por esto que la vida cristiana es una cuestión de equilibrio. Es una cuestión de entender cuál es nuestro deber, cuál es nuestra parte y cuál es la parte de la gracia de Dios. Pero cuidado, porque esto no quiere decir que esto sea una barca de remos, en la que Dios rema por un lado y yo remo por el otro, y entonces juntos hacemos que la barca funcione. No funciona así. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que todo es de gracia, todos por medio de la fe, todos por medio de Cristo, todos con el poder del Espíritu Santo, pero eso no elude mi responsabilidad. Mi responsabilidad es que yo debo confiar en Cristo y debo luchar contra el pecado, ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Debo entonces esforzarme en apartar de mí todo pecado, y debo entonces entregar a Dios aquellas cosas en las que yo no puedo y hacerlo para que Él sí, que es poderoso en mí, lo pueda realizar. Los cambios van a producirse en nuestra vida solo en la medida en que por la fe y por la gracia nos fortalezcamos. Como así lo dice el apóstol Pablo a Timoteo: hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Al tomar nosotros por la fe la fortaleza en la gracia de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, podemos entonces ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Podemos entonces luchar contra nuestro pecado y someterlo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice el apóstol Pablo. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, pero ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Lo vamos a hacer solo por medio del Espíritu Santo. Solo cuando el Espíritu de Dios, renovando nuestra nueva naturaleza, potenciando nuestra nueva naturaleza, nos va a dar la capacidad de vencer a la tentación, nos va a dar la facultad de poder soltarnos de los hábitos pecaminosos, y por la fe y por la gracia, porque Dios nos está transformando a nosotros en Cristo por medio de su Espíritu, veremos nuestros pecados bajo nuestros pies, veremos nuestros pecados sometidos a la autoridad de Cristo, que no la autoridad nuestra. Nosotros no tenemos ninguna autoridad contra el pecado. No tenemos ningún poder contra el pecado. Ya te has dado cuenta de esto. Por mucho que los frailes lo han intentado, los religiosos encerrándose en sus celdas, en sus monasterios, por mucho que tantos cristianos se han esforzado a través de oraciones, de ayunos, a través de muchos tipos de sacrificios y de métodos, no hay método contra el pecado. Ni nosotros no tenemos poder contra nuestros propios pecados. Imposible. Tiene que ser un poder del cielo. Tiene que ser un poder de Dios mismo, y ese poder solamente se activa, solamente se manifiesta, solamente se desarrolla estando unidos a Cristo por la fe. Somos salvos por medio de la fe, somos santos por medio de la fe, y todo proviene de la gracia de Dios, y todo es para la gloria de Dios. Si entendemos esto, habremos avanzado mucho. Mientras que nosotros estemos intentando caminar en la vida cristiana con nuestra propia energía, nos daremos cuenta de que vamos a fracasar, y Dios va a permitir que eso sea así. Vamos a caer en la frustración, vamos a caer en la decepción, vamos a caer en el enojo, vamos a caer en el desánimo, vamos a caer en el legalismo, o vamos a caer en el libertinaje. Vamos a caer en algo, porque estaremos fuera del equilibrio que la palabra de Dios nos muestra. Separados de Cristo nada podemos hacer. Él es el quien nos da el deseo y la capacidad
para ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Por eso el apóstol Pablo dice: hermanos míos, habéis obedecido cuando yo estaba allí, habéis obedecido al Evangelio, habéis obedecido lo que la palabra de Dios os demanda, pero ahora yo no estoy, pero ocupaos en vuestra salvación, porque Dios lo va a hacer. Esto es lo maravilloso. Pablo dice: estoy persuadido de esto, y fiel es el que os llama, Él también lo hará. Él os va a santificar, Él os va a perfeccionar, Él os va a transformar, Él os va a dar la victoria. En Él somos más que vencedores. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Permanecer en Cristo, permanecer en Él, unidos a Él, y no admitir ninguna cosa que nos separe de Él, que nos separe de nuestra unión por la fe en Cristo. Y así recibiremos ese poder que proviene del cielo, para que nuestro egoísmo sea derrotado, nuestro orgullo sea sometido, nuestros malos pensamientos sean echados fuera, para que así nuestras palabras sucias, nuestras palabras hirientes, nuestras palabras impropias desaparezcan y usemos las palabras de gracia y de sabiduría. La palabra de Cristo morando en nuestros corazones hará todo eso. Los cambios en nuestra vida, la liberación de nuestros hábitos pecaminosos, de nuestros pecados recurrentes, de nuestras adicciones, será solamente posible. La derrota de nuestros ídolos será solamente posible en la medida en que Cristo, que mora en nosotros, se haga el dueño, se haga manifieste ese poder sobre nuestras vidas. Recuerdo una historia conmovedora, entrañable, que escuché acerca de una niña que estaba recibiendo clases de escuela dominical, y en esa clase de escuela dominical estaban hablando sobre la tentación, lo difícil que es vencer la tentación y la fuerza que el pecado tiene en la persona. Y entonces la profesora había explicado todo esto y pregunta a los niños: ¿qué hay que hacer entonces cuando viene la tentación? Entonces una niña había entendido bien lo que se había dicho y dijo: cuando la tentación llama a mi corazón, le digo a Jesús que abra Él. Y esa es la clave. Cuando la tentación llama, nosotros no podemos vencerla. Tenemos que pedir a Jesús que la venza a Él por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que velar y orar para no entrar en tentación, pero si entramos en tentación, entonces Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo es el poderoso en nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder contra nuestro pecado, no tenemos ningún poder contra el pecado de otros, mucho menos. No tenemos ningún poder para cambiarnos nosotros mismos ni para cambiar a otros. Solo el Espíritu de Dios puede, solo el Señor puede, solo su gracia puede. Y es por medio de la fe que hallamos la victoria y el cambio en nuestra vida. No por obras, por la gracia, por medio de la fe. Esa fe que obra por el amor. Esa fe que nos da poder para obedecer al Señor, unidos a Él, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas veces el diablo nos engaña, haciéndonos ver que el camino de la vida cristiana es demasiado duro, es demasiado difícil, y nosotros no estamos preparados para ello. Y eso es verdad. Es verdad que nosotros no estamos preparados para ser cristianos. Es verdad que no hay ningún entrenamiento que nos dé la victoria. Es verdad que no hay ninguna práctica que sea, ningún método, ninguna cosa especial que nos haga vencer en la vida cristiana. Es una lucha permanente, es una lucha continua. Y el apóstol Pablo habla de ella en Romanos capítulo 7. ¿Y cuál es la conclusión de él? Cuando habla de esa lucha contra su mente, hay una ley dentro de mí, la ley de mi carne, la ley de mis miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, y habla de esas dos leyes, la ley del espíritu de vida, la ley del pecado, la ley de mi mente renovada que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no me sale, y entonces hay una frustración, hay una lucha terrible. Pero finalmente el apóstol Pablo, ¿qué viene a decirnos? Viene a decir: gracias doy a Dios por Jesucristo. Solamente en Jesucristo y solamente por medio de la fe encontraremos la victoria y los cambios en nuestra vida. ¿Y qué es entonces
¿Qué deberíamos hacer entonces los cristianos? Muy bien, pues simplemente venir a Él. Simplemente reconocer que nosotros no tenemos poder ni fuerza para cambiarnos, que no tenemos ninguna habilidad para acabar con ese mal genio, para acabar con las palabras hirientes, para acabar con el egoísmo, el orgullo, la ambición, para acabar con la codicia, para acabar con los ídolos que tantos dominan en nuestra vida, el amor al dinero, la posición, el liderazgo y otras muchas cosas insanas, desequilibradas, que las hacemos ídolos. ¿Cómo podemos luchar contra tales cosas? No hay manera, no es posible, es absolutamente imposible. Tiene que venir Dios a darnos la victoria. Por eso nosotros tenemos que vivir cada día unidos a Cristo Jesús. Cada día tenemos que decirle al Señor, Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo dejar de ser egoísta. Yo no puedo dejar de tener malos pensamientos, de decir malas palabras. No puedo dejar de tener ira. No puedo dejar de tener rencor. No puedo quitarme esta amargura de encima. No puedo quitarme este temor de encima. Y otras muchas cosas, lo que tú quieras poner ahí, lo que sea que tú estás pasando y luchando. Déjaselo al Señor. Ven a Él, únete a Él, para que Él y la gracia suya sean suficientes en tu vida. Y empezarás a ver entonces los cambios. El Espíritu de Dios te llenará, el Espíritu de Dios te dará poder, la gracia de Dios te inundará tu vida, tu alma, tu mente, tu lengua, todo tu ser. Y entonces empezarás a ver los cambios verdaderos, cuando Cristo tenga realmente el timón, cuando Cristo realmente sea poderoso en ti mediante la fe y mediante el Espíritu Santo. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y por eso que dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores, ¿por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo hace Cristo, toda es su obra en nosotros y Él va a hacer que esa obra se cumpla, esa palabra se lleve a cabo. Su propósito se cumplirá en nosotros porque Él que empieza la buena obra no la va a dejar a medias, la va a completar para el día de Jesucristo. Y esto nos da todo el estímulo y todo el ánimo para luchar, para obedecer, para poner en práctica los mandamientos de Dios, porque Dios pone en nuestro corazón el querer y el hacer por su buena voluntad. Cada día debemos entonces decirle al Señor, Señor, pon en mí el querer y el hacer por tu buena voluntad. Pon en mí la gracia, la capacidad, el ánimo, la sabiduría, la fortaleza, para yo agarrarme a ti por la fe y vence tú por mí. Abre tú la puerta y lucha tú por mí. Voy a tomar tu armadura. Voy a fortalecerme en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, fortalecerme en el Señor en el poder de su fuerza y tomar la armadura de Dios. Y así vencer el enemigo de fuera y también vencer el enemigo de dentro. Porque solo por medio de Cristo podemos hacerlo. Él lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que nosotros vamos a dar gracias a Dios y a vivir por la fe en nuestra vida cristiana. Si aprendemos a vivir por la fe en nuestra vida cristiana en comunión con Cristo, veremos cambios asombrosos en nuestras vidas. Veremos simplemente cómo nuestros rostros se iluminan como lo hacía Moisés. Cuando estaba hablando con Dios, él no lo sabía, pero su rostro resplandecía. Nuestras vidas resplandecerán en la medida que estemos en comunión con Dios y Él, por medio de su Espíritu Santo, nos transformará. Vamos a venir al Señor entonces en oración para pedirle estos favores. Señor, yo no puedo. No es ninguna excusa. No es ninguna justificación. Simplemente es una realidad. Si soy pecador y tú eres santo, si soy pecador y tú demandas santidad, ¿de dónde voy a sacar yo esa santidad? Aun aunque tú has puesto tu Espíritu Santo en mí, la debilidad de mi carne, la presencia del pecado, las tentaciones de este mundo, la tentación del diablo, mi propio corazón pecaminoso fabrica el pecado una y otra vez, abre la puerta al mal una y otra vez. Yo no puedo, Señor. Dame tú el querer y el hacer por tu buena voluntad. Fortaléceme tú.
Dame tú tu Santo Espíritu, lléname de ti para que yo pueda, junto con mis hermanos que me están escuchando ahora, vencer para tu gloria. La vida cristiana yo no puedo vivirla. Es absolutamente imposible. Está demasiado alta para mí porque yo soy pecador y tú eres un Dios santo que reclamas la santidad, la integridad, la perfección. Y es normal que lo reclames porque tú eres así. Pero también nos prometes que lo que reclamas lo vas a proveer. Y lo has provisto ya en Cristo justificándonos y lo has provisto ya en el Espíritu Santo santificándonos. Así que, Señor, ayúdanos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque tú vas a proveer, porque tú nos estás transformando más y más a la imagen de Cristo. Por eso queremos contemplarle a Él y confiar solamente en Él. En Cristo Jesús, que te pedimos este favor, querido Padre, suplicando la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, nos encontramos el día de mañana, si el Señor lo permite. Un abrazo para todos. Que tengáis buen día.